en su casa. Igualmente, gracias a los pastores ejecutivos por estar aquí en mi casa, porque yo siento Filadelfia como mi casa también, para la honra y gloria de Dios. Gracias Señor. Y quiero darle una palabra de mi amada esposa, que en esta mañana no está aquí. Pues me dijo: saluda a la iglesia Filadelfia y dale un abrazo. Un abrazo que lo amamos mucho, definitivamente los amamos mucho. Y bueno, estar en el ayuno congregacional, el ayuno como familia, es para mí realmente un honor, un privilegio. Y más cuando en esta santa convocatoria nosotros podemos orar por nuestras familias, orar por la familia de nuestra nación, orar porque Dios haga algo extraordinario dentro de nuestra nación. Y ha sido para mí un banquete escuchar la palabra del pastor Omar, gloria a Dios, ser edificado. Y cuán importante es que nosotros podamos, como familia, saber los retos que hoy nosotros tenemos que asumir. Las familias están siendo atacadas por todos los frentes. El plan del maligno es destruir la familia, destruir el diseño original de la familia y destruirla incluso desde dentro y desde afuera. Y fíjese que es tan importante esto que nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos, cómo el maligno ha dirigido sus baterías en contra de los matrimonios, en contra de los hijos, en contra de los niños, en contra de los adolescentes. Y por eso en esta mañana yo quisiera que nosotros podamos analizar un pasaje bíblico. Un pasaje bíblico que nos invita a nosotros a tomar una decisión. Y esa decisión va a la par de un propósito que es eterno. Un propósito donde nuestro Dios, que es grande, que es poderoso, que es fiel, que cumple sus voluntad como Él quiere, saliendo de Egipto por nuestras familias. Yo quisiera que estemos de pie e invitarlo a que leamos juntos un pasaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 7. Capítulo 10, desde el versículo 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestros rostros. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa y preciosa mañana, Señor.
Gracias, Señor, porque hemos venido a adorarte, a glorificarte, a bendecirte y a orar y a clamar por nuestra familia. Gracias, Señor, gracias. Hoy, Señor, al tener el privilegio de hablar de tu palabra, te ruego, Señor, que tu palabra germine en cada uno de nosotros y que cumpla tus propósitos. Dios amado, asístenos, ayúdanos, y que sea tu palabra un refrigerio para nuestras vidas. Sea, Señor, como el aceite. Sea tu palabra exhortando, edificando y confrontándonos, Dios, para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Cuando Dios diseñó en el jardín del Edén, que escogió a un hombre y a una mujer, fíjense que Dios lo hizo con un propósito. Serían una sola carne. Y usted y yo conocemos la situación de lo que pasó, de cómo Satanás, que es padre de mentira, engañó, dijo una mentira: vosotros seréis como Dios. Y entonces conoce bien esa historia. La mujer toma del árbol y luego Adán también toma del árbol, y entonces entra la desgracia en el género humano. Entra el pecado, entra la naturaleza pecaminosa. Y fíjese que eso dio pie a que incluso esa separación de Dios, esa separación de padre, de esposo y esposa, porque Adán culpó a la mujer culpó a la serpiente y tal vez culpó también a Adán. Bueno, me dejó solo y entonces simplemente me engañó. Pero fíjese algo, que también ese pecado irrumpió en sus hijos. Y un Caín mata a un Abel. Y llegó un momento donde comenzó a crecer la raza humana. Y fíjese algo que Dios hace. Algo que históricamente es la palabra de Dios. Dios cada cierto tiempo mira, sus ojos están siempre sobre la raza humana, sobre la tierra. Y fíjese cómo en un momento, eso lo dice el libro de Génesis, Dios visita la raza humana y ve tal grado de maldad, tal grado de corrupción, tal grado de inmundicia, que Dios decidió: destruiré a todo género humano. Solamente se salvará un hombre conforme al propósito de Dios, Noé. Noé, su esposa, sus hijos y sus respectivas esposas. Un nuevo comienzo de familia, un nuevo comienzo donde esas 8 personas entraron en el arca. Una familia donde Dios tenía un propósito. Luego usted conoce la historia de cómo Abraham, Dios lo llamó: deja tu patria, deja tu parentela y te voy a dar una tierra. Y se reveló Dios a Abraham. Pero fíjese que después, cuando pasó toda esta situación donde José es vendido por sus hermanos, donde llega a Egipto y en Egipto recibe un honor, a pesar de que fue despreciado por sus hermanos, a ser el principal después de Faraón, para sustentar a una familia, sustentar a una nación. Pero fíjese algo, el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavizado en Egipto. Comenzaron bien, estuvo bien. Y fíjese que en ese momento ellos tenían una cultura, ellos tenían un conocimiento de Dios dado a través de la enseñanza de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus hijos. Y fíjese cómo José es el ejemplo de un joven que fue y conocía a Dios, instruido por sus padres. Pero en Egipto sucedió algo. En Egipto ellos perdieron el conocimiento del Dios eterno.
Ellos simplemente escucharon de lejos que era un Dios Padre que se había revelado a Abraham, que había tenido un encuentro con Jacob cuando estaba y vio la escalera, que Dios mismo se le presentó. Pero fíjese esto: en Egipto ellos perdieron el conocimiento de Dios y estuvieron en esclavitud, y en esa esclavitud sus familias sufrieron, y ellos asumieron incluso la cultura de un egipcio, de un Egipto. Asumieron plenamente esa cultura como esclavos, simplemente sometidos a todos estos pensamientos e idolatrías del pueblo de Egipto. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Que Dios tiene un propósito eterno que lo va a cumplir siempre. Dios va a cumplir sus propósitos eternos en nuestras vidas. Y Dios levantó a un hombre, Moisés. Y fíjese que Moisés de repente no hizo la cosa bien en el principio, porque él creía, se enojó, porque esa era la actitud, la ira. Y simplemente vio que estaba maltratando a uno de los suyos, aun cuando Moisés había sido criado como hijo de Faraón, de la hija de Faraón. Pero fíjese esto, que él, cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, lo mató, porque él creía que era su fuerza, porque esa era la actitud de los egipcios. Y Moisés tuvo que ir al desierto. 40 años en el desierto. 40 años, ¿qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? De repente usted dice, no hay nada en el desierto. Pero fíjese que en el desierto Moisés sube a lo que los judíos llamaban el monte de Dios, al Sinaí. Y ahí, en una zarza que ardía, se le presentó el único, el grande, el sublime, el dador de vida. Y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisa, tierra santa es. Ve a tus hermanos, ve a tu familia y rescata a tu familia, y dile a Faraón: deja ir a mi pueblo para que venga al desierto a ofrecerme y a servirme. Y Moisés le dice: o sea, ¿cómo yo voy a ir? Si yo le digo, ¿quién me envió? Bueno, tú le vas a decir: el Dios de tus padres. ¿Y quién es el Dios de mis padres? ¿Quién es el Dios de vuestros padres? Jehová de los ejércitos, el Shaddai, el Todopoderoso, el Santo, el Creador del cielo y de la tierra, aquel que hace más abundantemente que lo que nosotros pedimos. Y cuando Moisés llega a donde Faraón, primero llega a sus hermanos, a su familia, y le dice: mira, Dios me dijo que tenemos que irnos de aquí. Dios me dice que nosotros tenemos que ir a nuestra tierra, dejar Egipto, dejar la cultura pecaminosa, dejar esta cultura e ir a servir a Dios. Y tenemos que salir todos. Y fíjese algo que es importante: cómo Faraón y los egipcios comenzaron a poner una serie de obstáculos. Y Dios demostró que Dios es grande, que Dios es sublime. Y ellos comenzaron a conocer a un Dios que es real, que el Dios de sus padres es un Dios presente, que el Dios que es eterno se hace presente en medio de sus vidas. Y cuando se hace presente, entonces le dice: mira, deja Egipto y ven a una tierra que tú vas a poseer. Y el pasaje que quiero detenerme en esta mañana, es lo que dice Faraón. ¿Qué significa dejar Egipto? Dejar Egipto es dejar un sistema cultural pecaminoso. Es dejar un sistema que nos arropa.
Es dejar un sistema que nos enseña a nosotros cosas que no es conforme al corazón de Dios. Es comenzar a entender que como pueblo de Dios nosotros somos un pueblo real, sacerdocio, un pueblo escogido para servir a Dios, para pensar conforme a los pensamientos de Dios. Significa que nosotros no debemos contemporizar con un mundo donde la idolatría está presente. Significa donde nosotros, y fíjese lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: dejad vuestra vana manera de vivir, dejando fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, todo eso. Porque esa es la cultura del mundo. Una cultura donde predomina el ego, donde incluso predomina muchas veces el no perdonar, el simplemente estar sumergido en mi interior. Aquí el que vale soy yo, lo que vale es lo mío, no importa más nada. Eso es la cultura de egipcio, eso es la cultura. Pero cuando nosotros debemos renunciar a Egipto, es simplemente comenzar a ir a buscar al encuentro con nuestro Dios, a un monte santo que ya no es Oré, es el Calvario, donde está Cristo Jesús, donde Cristo Jesús nos hace una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo ser humano conforme al corazón de Dios. Pero en ese proceso hay una decisión. Hay una decisión, es de abandonar Egipto. Es una decisión donde yo voy a renunciar a todas las comodidades, a todo lo que me parece bien, para seguir a Cristo Jesús. ¿Quiénes han de ir? Ese fue el dilema. ¿Quiénes han de ir? Le pregunta Faraón a Moisés. Y Moisés, ¿cómo me gusta esto que le dice Moisés? Moisés le dice: mira, ¿quiénes son los que han de ir? Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos. Hemos de ir con nuestros hijos y nuestras hijas. Hemos de ir todo a servir a Jehová nuestro Dios. Aquí no se va a quedar nadie. No se va a quedar nadie, mi familia completa. Y es aquí cuando nosotros tenemos que pensar: ¿qué es mi familia completa? Una familia que tal vez muchos no conocen a Dios, que tal vez muchos no conocen al Dios creador del cielo y de la tierra, sino que solamente conocen a un Dios de oídas, a un Dios que era, mira que Dios allá y todo eso, y que tienen toda una serie de costumbres, toda una serie de creencias, y que no saben realmente hacia dónde van. Pero debe haber una decisión de seguir, de salir de este mundo para buscar el verdadero Dios, para encontrarnos con Él en el desierto. Y tal vez, como Faraón decía, los niños no. ¿Por qué los niños? Es un camino largo en el desierto. Mira, es un camino largo. Mira, eso es. Y los viejos, no, olvídate. Hoy la sociedad tiene dos características. La sociedad contemporánea, la sociedad que surge en la posmodernidad, desvaloriza a los niños y a los viejos los desecha. Los desecha. Hoy, si es una persona mayor de edad, la familia, no, mételo ahí en un ancianato, llévalo allá. Y si hay que practicar la eutanasia, tú le practicas la eutanasia.
porque desvaloriza al ser humano. Egipcio significa desvalorizar el ser humano y ser esclavo. Y los niños, simplemente los niños son, mira, no son personas todavía. Por eso el aborto, por eso el infanticidio, por eso el incluso, como decía Peter Singer, un biotecista, donde establecía que los niños, mira, tiene más valor un animal en extinción que un niño. Una sociedad que desvaloriza, una sociedad que simplemente asume que los seres humanos son objetos. Pero cuando uno decide, yo no me voy solo, yo me voy con mis hijos, con mis viejos, con mi esposa, yo voy a ofrecer sacrificio a Jehová para encontrarme con Él en el desierto, porque en el desierto yo veré su poder, su gloria, que será tal vez un camino difícil, que será también un camino donde tal vez no haya una sombra que el sol abrasador, pero en el desierto yo veré la presencia de un Dios que pondrá la nube, y en ese desierto será mi sombra de día y de noche será mi fuego, mi luz que va a dar calor a mi vida. Es en el desierto donde conocemos la magnitud de Dios. ¿Sabe lo que dice Oseas? Oseas, cuando Dios le dice, mira, toma una mujer adúltera como tu esposa, y ella vuelve y peca y hace, y señalando el pueblo de Israel, un pueblo de Israel que mira que se alejó de Dios, pero lo hablaba del perdón y de la gracia de Dios. Y cuando hablaba del perdón y de la gracia de Dios, fíjate lo que le decía: yo voy a llevar al pueblo al desierto y le hablaré a su corazón. Voy a enamorarle en el desierto, porque mostraré quién soy: un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que aun cuando no hay agua, hace que salga agua de la roca, que cuando no hay alimento envía el maná del cielo. Es en el desierto donde podemos conocer la grandeza y el poder de Dios. Dejar nuestras comodidades. ¿Con quién? Con toda nuestra familia. Es en el desierto donde tal vez no hay una tecnología, donde tal vez hay, mira, ya habían fiestas. Ellos aprendieron a hacer fiesta en el desierto porque Dios le estableció fiesta en el desierto. Es en el desierto donde comenzaron a abrir sus corazones padres e hijos, sentarse a la mesa. Hoy, cuando muchas veces se sientan a la mesa y cada uno está conectado a un medio, a un aparato tecnológico, o que de repente no vamos a ver una televisión y no se aprende a ser una comunidad. La familia es una comunidad de fe. Y cuando digo una comunidad de fe, porque el esposo y la esposa deciden unirse para toda la vida y comienzan a hablar y comienzan a dialogar. Cuando se separa, porque hay algo que los separa, que puede ser parte de su propia naturaleza pecaminosa, que lo lleva a mirar a otro lado, pero en Jesucristo vuelve el encuentro donde nosotros nos encontramos con el Dios de pacto, y que dice: tú debes honrar tu pacto, tú debes honrar tu pacto, tú debes perdonar. Y cuando nosotros podemos ver esto, podemos saber que el Dios nuestro es real. Cuando Faraón le dice: déjalos aquí, a tus viejos, a tu esposa, deja aquí también a los niños y váyanse solo los varones.
Váyanse solo los hombres, porque eso fue lo que pediste. No. Y fíjese que esto es repetitivo en el pueblo de Israel. Josué lo dijo, lo citaba el pastor Omar: yo y mi casa serviremos a Jehová. No serviremos a los dioses de los amorreos, a los dioses de los heteos, a los dioses de donde venía Abraham. No voy a servir tampoco a los dioses de esta tierra donde habitamos. No, voy a servir al Dios todopoderoso, al Dios que es real y que es verdad, 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 eternamente verdad. Hoy, mis amados hermanos, hay una decisión que tenemos que tomar nosotros. Y esa decisión es dejar todo lo que representa Egipto por nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordar lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe lo que dice Pablo? Es despojarte de todo el viejo hombre. Es despojarse de todas esas características. Tal vez algunos pueden haber venido marcados por situaciones familiares pasadas, aún dentro de la iglesia. Una familia que pueden ser a veces disfuncionales, que son aparentes, que todo está bien, que se sonríen. Por eso lo que decía el poema de Garrit: nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres en que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y sabe lo que hay que hacer es despojarnos del viejo hombre, es despojarnos de vuestra mala manera de vivir, es despojar de todos esos pensamientos antiguos y no pensar como piensa el mundo, no pensar como piensa nuestra sociedad, no, pensar como piensa Cristo. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y sabe por qué debemos dejar Egipto? Y que nuestro corazón no quede en Egipto. Usted se sabe la historia de la mujer de Lot. Usted solo sabe. Un ángel apremia a Lot y le dice: apremia, porque ya la decisión está tomada, ya está tomada. Ya va a venir el juicio justo de Dios. Escapa por tu vida, escapa por tu vida. Y tomó el brazo a Lot, a las hijas de Lot, a la esposa de Lot. Pero la esposa de Lot, su corazón estaba en Sodoma. Su corazón se quedó allá, y cuando iba huyendo miró atrás y ahí se quedó. Nosotros no somos los que miran atrás, los que retrocedemos. Nosotros miramos al blanco, al perfecto llamamiento conforme a Cristo Jesús, porque Él es el Rey de Reyes, santo, y el Dios justo. Y sabe, viene el día grande y terrible de Jehová. Es el día terrible de Dios, porque cuando la maldad llega a un nivel, va a ser como cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: voy a descender a Sodoma, porque el clamor de Sodoma ya ha llegado.
Y el clamor del juicio sobre esta tierra ya está llegando a los niveles donde el que ha de venir vendrá, y el Rey de Reyes y Señor de Señores descenderá del cielo y juzgará con justo juicio. Y aquellos que son seguidores, que dejaron una naturaleza pecaminosa conforme a la gracia de Dios, podrán disfrutar de una presencia eterna con nuestro amado Señor. Quisiera concluir. Mis amados hermanos, hoy nuestras familias están amenazadas. Hoy toda la enseñanza de este mundo es desvalorizar a la familia. Los padres aborrecen a sus hijos, los hijos aborrecen a sus padres y no respetan. Dios quiere que nosotros dejemos Egipto. ¿Para qué? Para encontrar al Dios Todopoderoso en el desierto. Y ahí, en ese lugar, con nuestros ancianos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, nosotros permitir que su palabra llegue y alimente nuestro corazón, porque cuando su palabra llega y alimenta nuestro corazón, transforma nuestra mente, transforma nuestra mente. Porque a veces decimos malas palabras, porque nuestra mente todavía no ha sido cautivada, conquistada por la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces hablamos mal, golpeados? Porque todavía el fruto del Espíritu Santo no está en nosotros. Pero es el tiempo de levantarnos como hombres, como mujeres, delante de la presencia de Dios, para honrar a aquel que murió por nosotros, para honrar a aquel que dio su vida por nosotros, para poder nosotros vivir conforme al corazón de Dios. Para hacer luz y para hacer sal, para redimir a una nación. Hoy nosotros debemos tomar una decisión. Todos nosotros. Una decisión de dejar Egipto para seguir a Cristo. ¿Qué significa eso? Para muchos solamente es pecado el matar, el adulterar, pero Jesucristo puso el nivel más alto. Es pecado cuando tú eres indiferente ante el dolor del otro. Es pecado cuando tú ves a alguien sufrir y tú no lo ayudas. Es pecado cuando tú incluso codicias a la mujer de tu prójimo. Es pecado. Es pecado inclusive cuando tú tienes a Dios como segunda opción y la primera opción son otras cosas. Eso es pecado. Y es necesario abandonar y renunciar a todo, porque Él dejó su trono, dejó todo por amor a nosotros, para que en Él tú y yo seamos salvos. Solo por gracia, solo por su gracia. Es una decisión de renunciar incluso a esos pensamientos y permitir que el Espíritu de Dios haga en nosotros como Él quiera. Permitir que su palabra nos confronte, que su palabra nos llene, que su palabra nos consuele, que su palabra nos hiera. Sí, que su palabra nos golpee. Porque cuando dice, mira, no hables mentira unos a los otros, hablad verdad unos a los otros, me está golpeando y me está diciendo no. Y cuando en la familia hay griterías, hay discusiones,
Recordemos lo que dice el apóstol Pablo: no haya entre vosotros griterías. Y es entonces ir a la cruz del Calvario y pedir perdón a aquel que perdona todas las cosas, y permitir que el Espíritu de Dios en ese proceso santificador nos vaya perfeccionando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Yo le invito a que estemos de pie, mis amados hermanos. Nunca, nunca abandone a tu familia. Nunca, nunca abandone a tu familia. Que son unos impíos, que son unos... Tú eres el elemento que Dios va a usar para que Él vuelva a Dios. Ora por Él, vive conforme al Evangelio y permite que el Espíritu de Dios, que convence de justicia, de pecado y de juicio, haga su obra. Yo no le voy a hablar a ese mundano, yo no le voy a hablar a mi papá, no le voy a hablar a ese hijo, no. Pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tus viejos, pelea por él, pelea. Y tú verás la mano de Dios, tú lo verás. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios de ayer es el Dios de hoy, y Dios sigue obrando hoy.